Dear brothers and sisters, queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Estoy contento de poder encontrarme con ustedes y volver a ver los rostros de varios representantes indígenas que hace algunos meses fueron a visitarme a Roma. Aquel encuentro fue muy significativo para mí. Ahora estoy en la casa de ustedes, como amigo y peregrino, estoy en sus tierras, en el templo donde se reúnen para alabar a Dios como hermanos y hermanas. En Roma, después de escucharlos, les dije que un proceso de sanación eficaz requiere acciones concretas. Me alegra ver en esta parroquia en la que confluyen personas de diversas comunidades de las First Nations, de los Metis, de los Inuit, junto con gente no indígena de los barrios locales y diversos hermanos y hermanas inmigrantes. Dicho proceso ya ha comenzado. Esta es una casa para todos, abierta e inclusiva. Tal como debe ser la Iglesia, familia de los hijos de Dios, donde la hospitalidad y la acogida, valores típicos de la cultura indígena, son esenciales, donde cada uno debe sentirse bienvenido, independientemente de la propia historia, de sus circunstancias vitales. Quisiera también decirles gracias por la cercanía concreta a tantos pobres. Esto me toca mucho. Que también son numerosos en este rico país. Por medio de vuestra caridad, esto es lo que desea Jesús, que nos ha dicho y nos repite siempre en el Evangelio. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Es Jesús el que está. Y al mismo tiempo no debemos olvidar que también en la Iglesia el trigo se mezcla con la cizaña, también en la Iglesia. Y precisamente a causa de esa cizaña quise realizar esta peregrinación penitencial y comenzarla esta mañana haciendo memoria del mal que sufrieron los pueblos indígenas por parte de muchos cristianos y con dolor pedir perdón. Me duele pensar que algunos católicos hayan contribuido a las políticas de asimilación y desvinculación que transmitían un sentido de inferioridad, sustrayendo a comunidades y personas sus identidades culturales y espirituales, cortando sus raíces y alimentando actitudes prejuiciosas y discriminatorias, y que eso también se haya hecho en nombre de una educación que se suponía cristiana. La educación siempre debe partir del respeto y de la promoción de los talentos que ya están en las personas. No es ni puede ser nunca algo elaborado previamente que se impone, porque educar es la aventura de explorar y descubrir juntos el misterio de la vida. Gracias a Dios, en parroquias como esta, día tras día, se construyen por medio del encuentro las bases para la sanación y reconciliación. Sanación, reconciliación. Quiero decir algo que no está escrito ahí. Quiero agradecer de manera especial el trabajo que hicieron los señores obispos para lograr que yo pudiera venir aquí, que ustedes pudieran ir allá. Una conferencia episcopal unida hace gestos grandes, da muchos frutos. Muchas gracias a la conferencia episcopal. Reconciliación. Esta tarde quisiera compartir algunas reflexiones sobre esta palabra. ¿Qué nos sugiere Jesús
cuando habla de reconciliación o cuando nos inspira la reconciliación. ¿Qué significado tiene hoy para nosotros la reconciliación? Queridos amigos, la reconciliación obrada por Cristo no fue un acuerdo de paz exterior, una especie de compromiso para contentar a las partes. Tampoco fue una paz caída del cielo, que llegó por imposición de lo alto o por absorción del otro. El apóstol Pablo explica que Jesús reconcilia poniendo juntos, haciendo de dos realidades distantes una única realidad, una sola cosa, un solo pueblo. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la cruz. Es Jesús quien nos reconcilia entre nosotros en la cruz, en aquel árbol de la vida, como les gustaba decir a los primeros cristianos. La cruz, árbol de la vida. Ustedes, queridos hermanos y hermanas indígenas, tienen mucho que enseñarnos sobre el significado vital del árbol, que unido a la tierra por las raíces da oxígeno por medio de las hojas y nos nutre con sus frutos. Y es hermoso ver la simbología del árbol representada en la fisonomía de esta iglesia, donde un tronco une a la tierra un altar sobre el cual Jesús nos reconcilia en la Eucaristía, acto de amor cósmico que une el cielo y la tierra y abraza a todo lo creado. Este simbolismo litúrgico me recuerda un pasaje estupendo pronunciado por San Juan Pablo II en este país, y dice así: Cristo anima el centro mismo de cada cultura, por lo que el cristianismo no solo comprende a todos los pueblos indígenas, sino que el mismo Cristo, en los miembros de su cuerpo, es indígena. Y es Él quien en la cruz reconcilia, vuelve a unir lo que parecía impensable e imperdonable, abraza a todos y todo. Todos y todo. Los pueblos indígenas atribuyen un fuerte significado cósmico a los puntos cardinales. Estos no solo se conciben como puntos de referencia geográfica, sino también como dimensiones que abrazan la realidad en su conjunto e indican el camino para sanarla, representada por la llamada rueda de la medicina. Este templo hace propia esa simbología de los puntos cardinales y les atribuye un significado cristológico. Jesús, por medio de las extremidades de su cruz, abraza los puntos cardinales y reúne a los pueblos más lejanos. Jesús sana y pacifica todo. Allí cumple el designio de Dios, reconciliar todas las cosas. Hermanos, hermanas, ¿qué significa esto para el que lleva dentro heridas tan dolorosas? Comprendo el cansancio al ver cualquier perspectiva de reconciliación en quien ha sufrido tremendamente a causa de hombres y mujeres que tenían que dar testimonio de vida cristiana. Nada puede borrar la dignidad violada, el mal sufrido, la confianza traicionada. Y tampoco debe borrarse nunca la vergüenza de nosotros, creyentes. Pero es necesario empezar de nuevo. Y Jesús no nos propone palabras y buenos propósitos, sino nos propone la cruz, ese amor escandaloso que se deja atravesar los pies y las muñecas por los clavos y traspasar la cabeza por las espinas. Esta es la dirección a seguir, mirar juntos a Cristo, el amor traicionado y crucificado por nosotros, ver a Jesús crucificado en tantos alumnos de las escuelas residenciales. Si queremos reconciliarnos entre nosotros y dentro de nosotros, reconciliarnos con el pasado, con las injusticias sufridas y con la memoria herida, con sucesos traumáticos que ningún consuelo humano pueden sanar, si queremos reconciliarnos realmente, hay que levantar la mirada a Jesús crucificado,
Hay que obtener la paz en su altar, porque precisamente es en el árbol de la cruz donde el dolor se transforma en amor, la muerte en vida, la decepción en esperanza, el abandono en comunión, la distancia en unidad. La reconciliación no es tanto una obra nuestra, es un regalo, es un don que brota del crucificado. Es la paz que viene del corazón de Jesús. Es una gracia que hay que pedir. La reconciliación es una gracia que hay que pedir. Hay otro aspecto de la reconciliación del que quisiera hablarles. El apóstol Pablo explica que Jesús, por medio de la cruz, nos ha reconciliado en un solo cuerpo. ¿De qué cuerpo habla? Habla de la Iglesia. La Iglesia es este cuerpo vivo de reconciliación. Pero si pensamos en el dolor imborrable experimentado en este lugar por tantas personas en el seno de instituciones eclesiales, solo se experimenta rabia, solo se experimenta vergüenza. Esto sucedió cuando los creyentes se dejaron mundanizar y más que promover la reconciliación, impusieron su propio modelo cultural. Esta mentalidad, hermanos y hermanas, tarda en morir, incluso desde el punto de vista religioso. De hecho, parecería más conveniente inculcar a Dios en las personas en lugar de permitir que las personas se acerquen a Dios. Una contradicción. Pero esto no funciona nunca, porque el Señor no obra así. Él no obliga, Él no sofoca ni oprime, sino que ama, libera, deja libres. Él no sostiene con su espíritu a quienes someten a los demás, a quienes confunden el evangelio de la reconciliación con el proselitismo. Porque no se puede anunciar a Dios de un modo contrario a Dios. Sin embargo, ¿cuántas veces ha sucedido en la historia? Mientras Dios se presenta sencilla y humildemente, nosotros tenemos la tentación de imponerlo y de imponernos en su nombre. Es la tentación mundana de hacerlo bajar de la cruz para manifestarlo con el poder y la apariencia. Pero Jesús reconcilia en la cruz, no bajando de la cruz. Y allí, alrededor de la cruz, estaban los que pensaban en sí mismos y tentaban a Cristo repitiéndole que se salvara a sí mismo, sin pensar a los demás. Hermanos y hermanas, en nombre de Jesús, que esto no vuelva a pasar en la Iglesia. Que Jesús sea anunciado como Él desea, en la libertad y en la caridad. Y que cada persona crucificada que encontremos no sea para nosotros un caso que resolver, sino un hermano o una hermana a quien amar, carne de Cristo a la que amar. Que la Iglesia, cuerpo de Cristo, sea cuerpo vivo de reconciliación. La misma palabra reconciliación es prácticamente sinónimo de iglesia. El término, en efecto, significa hacer un concilio nuevo, reconciliación, hacer un concilio nuevo. Por eso la iglesia es la casa donde conciliarse nuevamente, donde reunirse para volver a comenzar y crecer juntos. Es el lugar donde se deja de pensar como individuos para reconocerse hermanos, mirándose a los ojos, acogiendo las historias y las culturas del otro, dejando que la mística del estar juntos, tan agradable al Espíritu Santo, favorezca la sanación de la memoria herida. Este es el camino. No decidir por los otros, no encasillar a todos dentro de esquemas preestablecidos, sino ponerse ante el crucificado y ante el hermano para aprender a caminar juntos.
Esta es la Iglesia, y ojalá fuera siempre así. La Iglesia no es un conjunto de ideas y preceptos que inculcar a la gente. La Iglesia es una casa acogedora para todos, y ojalá sea siempre así. La Iglesia, un templo con puertas siempre abiertas, como escuchamos de estos dos hermanos nuestros que dicen que es esta parroquia. Un templo con las puertas siempre abiertas donde todos nosotros, templos vivos del Espíritu, nos encontramos, servimos y nos reconciliamos. Queridos hermanos y hermanas, los gestos de las visitas pueden ser importantes, pero la mayor parte de las palabras y de las actividades de reconciliación ocurren a nivel local, en comunidades como esta, donde las personas y las familias caminan a la par día tras día. Rezar juntos, ayudar juntos, compartir las historias de vida, las alegrías y las luchas comunes, abre la puerta a la obra reconciliadora de Dios. Hay una imagen conclusiva que nos puede ayudar. En este templo, sobre el altar y el sagrario, vemos las 4 estacas de una típica tienda indígena. Supe que se llama tipi. La tienda tiene un gran significado bíblico. Cuando Israel caminaba en el desierto, Dios habitaba en una tienda que se instalaba cada vez que el pueblo se detenía. Era la tienda del encuentro. Nos recuerda que Dios camina con nosotros y le gusta encontrarnos juntos, reunidos en concilio. Y cuando se hace hombre, el Evangelio dice literalmente que puso su tienda entre nosotros. Dios es el Dios de la cercanía. En Jesús nos enseña el lenguaje de la compasión y de la ternura. Esto se debe entender cada vez que vamos a la iglesia, donde Él está presente en el tabernáculo, palabra que significa precisamente tienda. Dios pone su tienda entre nosotros, nos acompaña en nuestros desiertos, no vive en palacios celestiales, sino en nuestra iglesia y desea que sea una casa de reconciliación. Hermanos y hermanas, Jesús, crucificado y resucitado, que habita en este pueblo que es tuyo, Señor, que deseas resplandecer a través de nuestras comunidades y nuestras culturas. Jesús, tómanos de la mano y también en los desiertos de la historia, guía nuestros pasos por el camino de la reconciliación. Amén. Con esta oración concluye el discurso del Papa Francisco en este encuentro con los miembros de las poblaciones indígenas en la comunidad parroquial de la Iglesia del Sagrado Corazón. A continuación se va a rezar el Padre Nuestro y luego el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica. Ha sido una oración en la cual el Papa ha invitado a vivir siempre este aspecto de la reconciliación y ha pedido que Jesús, presente entre los hermanos, pueda generar y ser fuente de reconciliación.